diversa reglamentación en materia político-electoral. También plantea una forma exclusiva para determinar, ya nos lo decía Mónica también, el número de diputaciones locales y de regidurías que tendríamos en cada ayuntamiento, prefigurando así una representación política de las entidades decidida desde el centro del país. Y yo creo que lo primero que hay que decir aquí es que esta iniciativa de reforma pues choca, camina en sentido opuesto, en sentido contrario, con las bases constitucionales fundadoras de nuestra República Democrática y Federal. Y aquí, igual dirán que flojera, pero me atrevo a citar el artículo 40 de nuestra Constitución porque es muy elocuente. Dice así: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecidas según los principios de esta ley fundamental. Ese es el artículo 40. No obstante, lo que tenemos ante nosotros es una propuesta para que los estados dejen de administrar sus propias elecciones, de contar con autoridades jurisdiccionales electorales locales y que renuncien, fíjense nomás, a sus facultades para determinar la dimensión de sus congresos o la composición básica de sus ayuntamientos. Y aquí, sobre esto último, un botón de muestra, no puedo dejar de exhibir las consecuencias que esta fórmula tendría para nuestro Estado, por poner un ejemplo. Si, como se plantea en la reforma o en la iniciativa de reforma, los municipios con población menor a 60,000 habitantes tendrán una sola regiduría, entonces 105 de los 125 municipios de Jalisco estarán integrados por una persona, cancelando toda pluralidad, todo contrapeso y todo equilibrio político. Decenas de miles de candidaturas, resolver cientos de quejas, integrar e instalar órganos colegiados ciudadanos, diseñar, imprimir, trasladar y resguardar documentación electoral, que es ni más ni menos la protección del voto popular, organizar los programas de resultados electorales preliminares, los debates, los cómputos y recuentos, entre otras decenas de funciones propiamente locales que no hay forma de suprimirlas y eliminarlas sin que con ello se suprima y se elimine la competencia democrática por la disputa del poder político en toda la República. Reducir diputaciones, consejos ciudadanos, cabildos, debates entre candidatas y candidatos, ciudadanas y ciudadanos protegiendo el voto de sus vecinos. Todo esto reduciría también nuestra vida democrática. Por último, la función electoral no es un trabajo que pueda improvisarse, que pueda ser aprendido en un par de semanas, ni siquiera en 2 o 5 meses. Se necesita conocimiento, especialización legal, experiencia técnica, calificación, vigilancia y, digo yo también, una vocación especial para resistir presiones a favor de la imparcialidad ante cualquier partido político. Los OCRE han estado caminando en esa dirección, han estado expresando un acuerdo nacional y al mismo tiempo las necesidades y condiciones de la diversa, variada y plural vida local de la que todos los partidos, sin excepción, han sido protagonistas y principales beneficiarios. Para terminar, nuestro régimen federal constitucional ha garantizado su tarea central, la renovación periódica, legal y pacífica de los gobiernos y las representaciones locales y con ello la estabilidad política y social de toda la nación. Más de 55,000 cargos locales, entre ellos 55 gubernaturas, 3,296 diputaciones y casi 6,000 presidencias municipales han sido electos bajo el manto de nuestro sistema electoral. Creo que no puedo aportar prueba mayor de su eficacia y de su profesionalidad. La nuestra no es una república centralista.
Somos un conjunto de sociedades locales diversas, con soluciones distintas en las que cada una encuentra una fórmula para su convivencia colectiva. El proceso legislativo y sus definiciones, desde luego, está en manos de nuestras y nuestros legisladores democráticamente electos, pero en este proceso, en la deliberación previa, las autoridades electorales estamos obligadas a señalar las condiciones de protección a la confianza electoral, al principio irrenunciable de certeza. Lo único que podemos solicitar en la discusión legislativa es que se tenga presente esa coordenada básica, la protección de los principios constitucionales que rigen nuestra convivencia social y garantizan el ejercicio de los derechos políticos de las y los mexicanos. Es una reforma de forma y de fondo, justamente, que pues le cambia el nombre, que quiere ahorrar, que quiere cambiar las funciones. Efectivamente, es muy vasto y nos toma pues incluso bastante tiempo leer tan solo la propia iniciativa, pero pues a mí me gustaría sentarme en este cachito de la reforma electoral, primero porque me parece súper interesante, como pues desde mi quehacer, revisar ese tema, cómo va, si es que se aprueba por lo menos la propuesta, cómo la están planteando, pero también como ciudadanos, ¿no? Porque digamos, ¿qué es lo que más recordamos del proceso electoral y de las campañas? Yo creo que uno de los puntos que más recordamos es justamente los mensajes políticos, los anuncios, los spots, y en este caso, pues el asunto de cómo se reparten los tiempos electorales oficiales de los medios electrónicos. Y aquí me gustaría hacer una pausa para que recordemos juntos porque solamente están obligados los medios electrónicos a ofrecer estas pautas que algunos dicen que son gratis, pero no son gratis, ¿no? O sea, no son gratis porque pues, es un bien público que se pone a servicio. Esta reforma propone que desde el inicio del proceso y hasta la celebración de la jornada electoral se destinen 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión a los partidos políticos, candidaturas independientes también, y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, a raíz de que la reforma habla de este cambio, ¿no? Del cambio incluso de nomenclatura. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que le quieran dar o bajar, le quieran que exista este tiempo obligado para las radiodifusoras y televisoras en este tema? Pues lo que significa es que estaríamos disminuyendo de 48 a 30 minutos el tiempo que estarían obligadas estos dos, digamos, grandes modalidades de medios de comunicación a otorgar, a ceder. Y uno diría, pues bajar de 48 a 30 minutos por estación o por televisora al día, algunos podrían pensar, pues no mucho, 18 minutos, pues los hago tal vez en una caminata, revisando mis redes, no alcanzo a ver ni una película, tal vez un video de Facebook regular, ¿no? Pareciera poco, es cierto, o sea, si lo vemos en nuestro día a día pareciera que es poco tiempo, pero si nos referimos al tiempo en radio y televisión, cada minuto es súper valioso, y si no, pues pregúntale a quién paga por esos espacios y cuánto paga por ellos. Entonces, se abre ese escenario y esa posibilidad de que el presidente pueda impulsar un cambio y una reforma electoral, y abre también la posibilidad de otros muchos cambios que no eran al menos previsibles hace un par de meses o hace un mes, cuando parecía que la alianza y la oposición se mantenía unida, ¿no? Esos tiempos políticos hacen como muy factible y muy viable que esto pueda ocurrir, ¿no? Ahora, el otro punto también en cuestión de lectura política es esto en cuanto a nivel político. Ahora, en cuanto ya al contenido de la reforma como tal, ¿no? Yo más que preguntar si nos beneficia o perjudica una reforma electoral, un poco lo contaba la maestra Paula, ella decía, bueno, ¿qué reforma? Bueno, la del presidente, porque no hay otra reforma, si haya muchas más, es el presidente el que manda a sus diputados y el que tiene las posibilidades de hacer los cambios. Yo más bien intentaría cambiar la pregunta y diría si es indispensable una reforma electoral, ¿no? Y creo que hay dos posibles respuestas a partir de lo que también hemos platicado aquí, y es una, hay una visión, una respuesta a una visión que yo decía hace un momento, refundacional, ¿no? Cuando refundas algo, bueno, cuando está completamente inservible o cuando no funciona del todo, ¿no? Esa visión es la que plantea la reforma electoral.
electoral del presidente, ¿no? Con el simple hecho de que desaparece el INE y centraliza, eso es una especie como de manía del presidente, la centralización en el gobierno federal de la organización de las elecciones y en muchos otros ámbitos. Si se fijan cómo centraliza, por ejemplo, la seguridad de los militares, las obras, todo lo que le entrega a los militares, tiene como esa visión, ¿no? Es el centro, es el gobierno federal, son ciertos grupos los que deben centralizar y mantener el orden y plantear entonces esta reforma a partir de la desaparición del INE. Me parece que ese sería el camino que buscaría el presidente, y existe otra visión, ¿no? Que es una visión correctiva, como ha ocurrido más o menos en las últimas reformas en los últimos años. Esa visión correctiva, pues bueno, nos plantea más bien ajustar las cosas que habría que corregir de nuestro sistema democrático, ¿no? Y de eso me parece que la reforma del presidente tiene algunos elementos interesantes y algunas propuestas rescatables, es decir, no todo es absolutamente demoledor de nuestros pilares democráticos y en contra de la Constitución y todo lo que se crea en torno a los planteamientos del presidente, ¿no? Hay cosas interesantes. Yo rescataría algunas, por ejemplo, entre ellas el voto electrónico, que en Jalisco tenemos un antecedente con ejercicios de voto electrónico, que me parece que sería un avance y eso podría abaratar las elecciones, los costos, la logística. Me parece que otro planteamiento interesante de discusión sería la reducción de los diputados, tanto legisladores federales como de los regidores. La verdad es que yo allí creo que eso sí sería una discusión. Yo creo que diputados locales y regidores hay una sobrerepresentación, tenemos más de los que necesitamos y son muy ineficientes. Nosotros vemos ahorita los informes de gobierno. Yo quiero preguntarles a ustedes quién sabe cuál es el nombre de alguno de los regidores de los cabildos. ¿Verdad? Son muy bien pagados, es decir, ganan unos 70, 80 mil pesos al mes, no tienen mucha exposición ni desgaste político, son plataformas y trampolines para salir al siguiente campo de batalla electoral, y en realidad me parece que ese es un tema que podría discutirse siempre y cuando se mantenga el equilibrio y se cuide la equidad de la contienda, ¿no? Y la pluralidad partidista. Me parece que es debatible la reducción de legisladores. También creo que otro punto interesante de la reforma de AMLO es la redefinición de criterios de propaganda electoral, ¿no? En estos momentos prácticamente nadie de los políticos respeta los momentos de veda. Siempre hay escollos para estarse como simulando o disimulando la propaganda. En realidad me parece que allí podría discutirse un poco la apertura de decir, bueno, pues no podemos estar controlando todos los mensajes de todo momento de los políticos. El tema que plantea ahorita Eli, muy interesante, de las redes sociales, es un mundo y es un animal de 1000 cabezas, una hidra de 1000 cabezas imposible de controlar y de fiscalizar. Ni en cuestiones electorales, ni en cuestiones de discurso de odio, ni en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que hay algunas cosas interesantes y otras cosas a lo mejor no plantea la reforma electoral y que creo que podrían mejorar nuestro sistema de organización de elecciones, la fiscalización y la justicia electoral. Me parece que aquí hay pendientes y podríamos ser más eficientes. Me parece también que hay una especie de sobreregulación, una burocratización de todas las etapas de la organización de las elecciones. Me parece que se puede simplificar, o podríamos buscar algunas maneras de que eso sea menos burocrático, y eventualmente eso podría quizá tener algunas repercusiones favorables en cuestión de ahorro también de dinero. Y finalmente, bueno, pues yo plantearía estas dos grandes lecturas en general. Me gustaría concluir con 3 datos que creo que se los dejo un poco para la reflexión, ¿no? 3 datos con respecto a esta reforma. Si se implementara, que como les comentaba, hay posibilidades, yo sí veo posibilidades ahora con el rompimiento con la Alianza Va por México. Si se implementara, sería la primera vez que se aplicaría en una elección presidencial, ¿sí? Y no en una intermedia. ¿Eso qué implicaría? Bueno, pues un montón de cosas, un montón de retos, ya lo decía ahorita la maestra Paula, es decir, todo el esfuerzo en organización, en logística, en capacidad, en desarrollo de capacidades que implica
una elección. Ahora imagínense hacerlo en una presidencial en un momento tan, digamos, tan importante. Eso representaría un reto, ¿no? El otro punto y el otro dato que les dejo ahí para reflexionar es que, bueno, habría que pensar en que si la reforma se lleva a cabo, tendría que estar a más tardar en mayo del próximo año, porque tiene, según la ley, que realizarse cualquier cambio a la ley electoral 90 días antes de la contienda. Eso también pues, nos deja un poco con los tiempos medio apresurados, y recordemos, el presidente ya pasó su ley o sus cambios a la ley, donde debía haber cambiado la Constitución, pero no le importó, cambiar leyes secundarias para incorporar la Guardia Nacional a la Serena. Pero recuerden que él dijo: mis grandes reformas para la segunda parte del sexenio son la ley en materia de industria eléctrica, la Guardia Nacional, y la otra es la reforma electoral, ¿no? Entonces, a ver, ¿va por ella? Sí, y va por ella en los próximos meses. Entonces, eso es un dato inminente, y estamos a contrarreloj, y usted sabe que todo lo que se hace con prisas generalmente tiene riesgos de que pueda salir mal. Y finalmente, y se lo dejo un poco a ustedes para que lo reflexionen, y lo han dicho varios analistas, me parece interesante. Es la primera vez que la propuesta de una reforma electoral surge desde el poder. Sí. Todos los avances que ha habido en cuestión de organización de elecciones, en cuestión de reformas electorales, ha sido siempre bajo demanda de la oposición después de una gran elección. De hecho, el propio Andrés Manuel López Obrador fue uno de los que pidió cambios. Creo que parte de sus cambios son los que sobreregulan en estos momentos nuestra contienda, porque justamente, como decía él, partía de la desconfianza de que siempre iban a cometer fraude, y es la primera vez que surge desde el poder, y la lectura que hay a partir de esa propuesta es que en realidad lo que está planteando es algo regresivo que podría acabar con la pluralidad partidista, con la equidad en las contiendas, y que al final siempre está bajo una bandera. Eso es, digamos, yo digo que mi trabajo todos los días es intentar mostrar a la gente, a los ciudadanos a promedio. Yo siempre que escribo en mi columna, nunca pienso en el círculo rojo, siempre trato de pensar en la gente en promedio, pero el problema es que la gente ahorita lo que ve es el salario de los consejeros, que son una élite política, burocrática, que gana mucho, pero no ven y no alcanzamos a compartir y a dimensionarle a la gente la importancia de esta reforma y las implicaciones que podría tener para todos nosotros, ¿no? Yo creo que no les costaría nada a los consejeros bajarse el salario y acabar con esa discusión para centrarnos ahora sí en lo que realmente importa. Allí creo que sí nos queda un poco a deber ese espíritu democrático que siempre dicen tener en las entrevistas y cuando defienden y se defienden de los ataques del presidente. Sería parte de lo que me gustaría